el día de la transmisión, precisamente tenía el computador a la mano y empezamos a ver una serie de datos que nos iba mandando la registraduría en el preconteo. Termina la elección, en la transmisión dije es una ventaja muy estrecha, tiene que irse a escrutinios porque la verdad es que aquí un universo de menos de 1000 votos en una elección en el departamento de Arauca es una distancia pequeña. Pero si usted la lleva a 153 votos con la que termina el preconteo, pues es mucho más pequeña. Yo me tomo las precauciones de esperar el escrutinio como siempre se hace en este tema, porque ya vivimos las elecciones atípicas del 2009, cuando Albeiro Vanegas termina 42 votos por encima de Luis Atalla y Luis Atalla termina en el escrutinio 24 votos arriba. Como había una mesa, habían 3 mesas más impugnadas, junto con la que faltaba la votación, automáticamente sumaron esos 24 votos y es la distancia más corta que se ha visto pues, en una elección a gobernador de Arauca, en ese caso una típica. Ya tuvimos una con un similar votación de 136 votos, que fue la de Alfredo Colmenares con Marcos Atalla en el 92. Ahí en esa situación, William, y lo que le decimos a todos los oyentes, es que los escrutinios definen. Pero ¿qué pasó en la jornada electoral? Cuando uno pregunta a la gente que está en las transmisiones y uno ve que van subiendo los formularios C14, ninguno tiene una reclamación o una impugnación. ¿Qué es una reclamación o una impugnación? Es el proceso directo que tiene que hacerse en la mesa por parte de un testigo electoral para poder, de alguna manera, descifrar la anomalía. Yo escuché lo que dijo Guzmán y habla sobre los formularios E11. ¿Qué es un formulario E11? Los formularios de inscripción de votantes, ¿sí? El que asiste a la mesa y lo va votando. Aquí en Arauca Capital hubo ese seguimiento en el cual se muestra pues con la huella dactilar en el dispositivo y en la hoja de votantes la huella digital, ¿sí? Eso lo llenan los jurados de votación. Mientras eso coincida con los 14 y haya una coincidencia numérica, termina. ¿Qué pasa? Los jurados de votación cuentan y los testigos verifican si eso está ahí. Si no hay esa irregularidad frente a eso en el momento, pues prácticamente lo que se hace es lo del conducto regular. Meten todo dentro de la bolsa y va al escrutinio. Hubo una falla grande en las dos campañas a la gobernación, en la gobernación, de todas, ¿sí? Que no capacitaron bien los testigos electorales y no tenían los testigos electorales. En ninguno de los 7 municipios tenían testigos efectivos en las mesas. No por orden público, eso dejémonos de cuentos, o sea, eso ya es un mito que vota siempre Centro Democrático para pelear siempre las elecciones de alguna manera. Ese es el discurso que montan desde la estrategia de campaña para victimizarse, y eso es clave, ¿sí? ¿Qué pasó? Ninguna de las dos campañas organizó bien los testigos electorales, no blindaron la elección, eso se llama blindaje electoral. Si usted tiene testigos electorales que se dedican a obreros de construcción, que son muy buenos en el arte, pero que desconocen el tema electoral, el tema de los votos, pues automáticamente, William, él no sabe qué es una impugnación, no sabe qué es poner ese papelito azul y ese papelito amarillo de quejas y reclamos dentro de la bolsa. ¿Qué es lo que tiene que hacer ahí? No expreso mi inconformidad por los formularios E11 que no coinciden con los E24. ¿Sí? Aquí había alguien que era muy experto en ese tema, que era Alberto Jaimes en sus campañas. Eso sí tenía un blindaje electoral perfecto. Y él sabía los resultados de las elecciones y sabía dónde estaban las anomalías antes de que fueran publicados en un preconteo de la registraduría, incluso a la par de los escrutinios. Aquí lo hizo Benjamín Socadawi cuando fue alcalde. ¿Sí? A pesar de las críticas que le digan a Piriche, Piriche fue de los que ha blindado su elección de una manera formidable. Y desde ese momento, pues hasta la fecha, que Juan Cuenza fue el otro que, gracias también a la juventud que tuvo en su campaña, pudo tener un monitoreo de todas las mesas. Y prefirió no hacer cierres de campaña, no hacer gastos en líderes, pero sí tuvo su gasto del día de elecciones y eso se vio. En todas las mesas había un testigo de Juan Cuenza. ¿Sí? Y yo difiero en lo personal de Juan, para que no digan, no, que estaba favoreciendo a Juan. Yo con Juan, como digo, difiero en muchas cosas, pero ahí sí le abono yo que tuvo esa organización porque fui testigo en cada uno de los centros de votación que había un delegado de él. Delegados del Partido Liberal no habían en todas las mesas. En el Divino Niño hubo problemas de alguna manera sobre la decisión, la voluntad de marcación. Habían testigos de otras campañas y nunca fueron solidarios los del Partido Liberal, es decir, no se cuidan los votos. La campaña de la alcaldía no cuidó la campaña de los votos de la gobernación y eso está claro. Y de otro lado, los de Centro Democrático tuvieron garantías para ir también a otras mesas de votación
Y no lo hicieron porque no tenían la logística para hacerlo, no tenían los recursos para hacerlo. Una campaña limitada económicamente y eso se vio durante todos estos 3 meses. Entonces, que no se disculpa el tema del tema de que hubo fraude de testigos cuando ellos pudieron hacerlo. Frente al tema como tal, después de la transmisión, vi un mensaje de Juan Pablo Cañón, periodista de TAME, donde decía, no coincide la suma con lo que está publicado en la página como preconteo. Ya escuché otra voz de otra persona que había hecho mismo el ejercicio en Saravena y yo dije, voy a hacer el ejercicio en Arauca. Tomé las mesas, como la pude ver, como la pueden ver ustedes en pantalla, por medio de un formato de una hoja Excel similar y empecé a ver los formularios E14 de las mesas. Este es el ejemplo del Simón Bolívar. En cada una de ellas describo claramente cómo están las mesas, las 27 mesas del centro de votación y las voy viendo poco a poco. Si ustedes ven, ahí está la votación de todos, ¿sí? Yo en mis perfiles de redes sociales puse los 2 primeros, pero obviamente pues la sumatoria era para todos, simplemente pues la variación. Varió a todos, ¿sí? Varió a todos, a Manuel Pérez unos, la mayoría a Renzo Martínez que no estaban reportados, o sea, es decir, no le colocaron, le quitaron antes votación en el preconteo y en todas las mesas va uno sacando esa información. Posteriormente, cuando salen los resultados, voy comparando. En ese cuadro, en un cuadro que ustedes están viendo, ustedes pueden ver cómo ahí ustedes ven el seguimiento de las zonas electorales. Son 18 zonas electorales en el departamento de Arauca. A la par de los escrutinios zonales, voy sacando los cuadros de los resultados. Todo eso lo tengo pues en mi documentación virtual, donde tengo cada uno de los votos auditados. Eso me da el resultado que ustedes ven al final al final de la elección, que varía bastante con respecto al tema de la elección como tal. Entonces ahí uno ve la variación de la votación de la elección y ahí está municipio por municipio. Ahí los tengo todo ok para que ustedes vean, pues esos son los resultados finales. La diferencia que tengo yo entre los cálculos que están sumando las hojas son 434 votos, ¿sí? Que son la sumatoria de la victoria de Renzo en Arauquita, la victoria en Saravena, la victoria en Tame de Manuel Pérez, en Fortul de Renzo Martínez, en Rondón de Manuel Pérez, en Carabobo Norte de Manuel Pérez, en Arauca de Manuel Pérez, y ahí está la sumatoria total. ¿Qué pasa? Cuando estas ventajas son pequeñas, todo el mundo aduce de fraudes, demás. Si bien ha habido anomalías, ¿sí? Esta elección no es exenta de que se haya presentado, es decir, anomalías con los votos de ciudadanos colombianos que viven en la Comuna 6, es decir, el municipio Páez, ¿sí? Guadalito y el Amparo. Guadalito y el Amparo fundamentalmente. Y en el tema de Arauquita, pues la Victoria, San Camilo y el Nula, ¿sí? Son personas colombianas, de padres colombianos, con arraigo colombiano, que tienen inscritas las cédulas o expedidas las cédulas en Arauquita, en Arauca o en Saravena, normalmente. ¿Por qué no votan en un consulado? Porque llevamos más de 6 años sin consulado gracias precisamente a los chistes del cerco diplomático del presidente Duque, presidente de Centro Democrático, y no permitió que se hiciera esa reubicación del censo. Entonces, por ese lado, ahí está una de las conclusiones como tal, porque la gente que vive en el Amparo, en Guadualito, y en todo el Alto Apure, deberían expedir sus cédulas en el consulado, y durante estos 6 años no se pudo hacer eso. Entonces, por esa situación también, de alguna manera, son víctimas de su propio invento, así pues utilizando las palabras de Guzmán, que me parecieron incendiarias, pero la verdad pues la respeto como tal, no la comparto. Dentro de ese mismo tracking de votos que hicimos zona por zona, William, todos esos votos que están ahí ya fueron contabilizados por la registraduría. Ahorita van a los escrutinios municipales, hay unos que ya tienen municipales como Saravena, Tame, Fortul, Arauquita, ¿sí? Carabobo Norte y Puerto Rondón, solamente falta Arauca. En Arauca solamente es empezar a sumar, computan el municipal, le dan las credenciales a los alcaldes, concejales, ediles, ¿sí? Y pasan al departamental para entregarle a los diputados y al señor gobernador en las próximas horas. Eso no debe durar más, no debe pasar del lunes. Quejas, reclamos y demás se debieron haber hecho el día de la elección, precisamente que es el día en el cual se hace. Siento que no hubo, que los abogados expertos en electorales los trajeron fue después de, y no en el momento.
Se preocuparon por pagar líderes. Siempre he sido enemigo de pagar líderes, o las que llaman líderes, o las personas que llaman líderes activistas políticos. Siempre he estado en contra de ese negocio. Juan Cuenza demostró que no es necesario pagarle a los líderes para poder votar y poder ganar. Entonces, luego eso está mandado a recoger. Y segundo, como tal, empezar a mirar todo este estudio de votos caso por caso. Y cada mesa es un universo aparte en la elección electoral. Bueno, nos acompaña a esta hora Simón Cedeño, politólogo y analista político en la cabina de Capital Estéreo 107.3 FM, aquí en el programa Al Aire Noticias. Simón, quisiera que usted le diera una información veraz a la comunidad. ¿En qué estamos en este momento y qué hace falta para que los araucanos conozcan quién es el gobernador del departamento? Bueno, Miguel y oyentes, lo que hace falta ya es el escrutinio municipal de Arauca, simplemente la sumatoria de los zonales. ¿Qué son los zonales? Las 6 zonas o las 6 comisiones escrutadoras que hicieron el ejercicio de contar los votos en el municipio de Arauca, ¿sí? Los votos rurales y urbanos. Estas 6 comisiones ya entregaron sus resultados, ya tienen sus actas, están en la página de la registraduría. Y si ustedes quieren anticiparse al resultado, solamente es hacer el ejercicio que estábamos haciendo en pantalla y sumarlos, ¿no? Hacer esa adición. Lo pone usted en un formato de Excel como nosotros lo hicimos y ya tiene el resultado. Ya con esa comisión municipal, al entregarle las credenciales al alcalde, al concejal, pasa los resultados de los municipios a una comisión general, departamental, digámoslo de esa manera. Y esa comisión general pues revisa que cada una de las actas municipales esté bien. Habrán quejas sobre los votos, algunas cosas, demorará algunas horas, no pasará mucho tiempo cuando se resuelve ahí mismo y se entregan pues las credenciales al diputado, a los 10 diputados electos. Se espera que el segundo de la votación a gobernación por estatuto de oposición tenga esa credencial. Si no la tiene, se la dan a la 11ª mejor votación. En este caso sería la del Partido Liberal, que es la última del residuo, que es María Isabel Helves del municipio de Fortul, ¿sí? Está entre esos dos y se le otorgará la credencial al ganador de la contienda. En este caso pues sería el ingeniero Renzo Martínez, que son los cálculos que están ahí. En ningún momento no ha alterado la suma, ni es motivo mío hacerle proselitismo al ingeniero Renzo, como tampoco pues proselitismo a Manuel Pérez, pero siento que hacía falta hacer ese ejercicio y nadie se ha arriesgado a hacerlo. Yo tomé el riesgo, porque es normal que aquí en Arauca le diga, es que usted no sé qué, y empiecen a desprestigiar el trabajo que uno hace, ¿sí? Y empiecen a desprestigiar el trabajo como si uno tuviera intereses detrás. Pues la verdad, el único interés mío en esta situación ha sido precisamente mostrar el desarrollo del proceso y que los votos estaban dentro de las urnas. No era más así, no hacer ese ejercicio. Lo hizo Juan Pablo Cañón, lo hice yo, lo hicieron otras personas cercanas. También pregunté en las campañas quiénes habían hecho, pues obviamente el ejercicio, unos lo habían hecho, y en la noche pues me llegan mensajes de personas cercanas a la campaña de Manuel Pérez diciéndome, es que usted cayó en la trampa de ellos, es que usted no tiene conciencia propia, es que usted no quiere la libertad del departamento, es que usted está aliado con la guerrilla, es que usted... Y la verdad me lastimó mucho esos mensajes de la gente de la campaña de Manuel Pérez, pensando como si uno fuera un alfil de la guerrilla o de los grupos alzados en armas en el departamento. La verdad yo he sido muy institucionalista y lo quiero dejar claro aquí en Al Aire. Nunca he conectado con ningún grupo armado. Además soy víctima de la violencia del departamento de Arauca, ¿sí? Tengo esa condición especial también de víctima del departamento, obviamente mediante proceso legal, ¿sí? Para que algunos se enteren de esa posición. Tampoco es el hecho de querer seguir sembrando y estigmatizando a la gente, así como yo nunca acuso a la campaña de Manuel Pérez o a miembros de la campaña de Manuel Pérez, que son amigos también de simpatizantes del paramilitarismo y del negacionismo de las 6.402 víctimas de ejecuciones extrajudiciales en el país, ¿sí? De ser sectarios pues con el mundo, de negacionistas de genocidios y demás alrededor del mundo. Pues ellos no tienen el derecho de por qué decirme a mí que yo con esto con grupos armados ilegales cuando no lo he hecho. Simplemente he hecho un ejercicio matemático, no es más, es un ejercicio de ciencia política, Miguel. Así lo hacen en Estados Unidos, así lo hacen en Europa, así lo hacen en todo el mundo para poder conocer las conductas electorales. Incluso si usted me pregunta a mí, ¿cómo ve la votación de personas que viven en Venezuela y que votan en Arauca?
le digo, pues le puedo decir con certeza, mesa a mesa, ¿sí? Gracias al número de cédulas y de censo como están, dónde votan y a quién beneficiaron esos votos, sin necesidad de meterme mentiras, en lo que está en la mesa, ¿sí? Por lo menos las tendencias grandes de la gente, los puestos de votación aquí en Arauca, donde vota la gente que vive en Venezuela, es decir, en la Comuna 6, votan en el Simón Bolívar, ¿sí? En el Divino Niño y en el Camilo Torres. Y yo sorpresa cuando uno ve las altas votaciones, el tema de gobernación en esas mesas arrasa al candidato de Centro Democrático, cuando si usted va al censo directamente en las proporciones normales a votaciones a Congreso, baja el número de votantes en esa cifra. Además que esta elección también tuvo una particularidad, hubo menos gente votando, pero usted veía los centros de votación, la mayoría de personas araucanas que viven en Arauca, colas en el Cristo Rey, colas en el Camilo Torres, colas en la Normal en la mañana, colas en el Simón Bolívar, colas en el Divino Niño, en los puestos de votación que están ubicados en el Colegio Municipal Agropecuario, y que el censo pase del 60% en una elección de gobernador a un 53%, me indica que los números de trasteo electoral que llaman ellos se bajaron. Y ahí está correspondiente. Aparte que creció el censo, es decir, que ese 53% frente a hace 4 años sería casi el 49% de lo que hubiera sido la elección anterior. O sea, menos gente votó a pesar de que hay más gente inscrita. Esa es una matemática clara. Entonces, Simón, si hacemos el ejercicio estadístico, Miguel, tenemos esos resultados y la verdad me extraña que algunos debatan todavía sobre las matemáticas y sobre el Excel, ¿no? Simón, quisiera preguntarle acerca de cómo queda el panorama político y social en Arauca. Digamos, nosotros estamos muy empapados del tema, usted es un analista político profesional en la materia, hace el ejercicio, tiene las herramientas para hacerlo. Conoce cómo navegar en la página de la registraduría, los formularios L11, L14, L26, pero la gente del común tiene una sensación producto de las redes sociales y producto de mucha desinformación. ¿Cómo queda el panorama social y político en el departamento de Arauca con todo lo que ha pasado? Es decir, ¿cuál es la recomendación que usted le hace a la ciudadanía para que mantengamos la calma, para que creamos en nuestras instituciones y que reconozcan uno u otro resultado? Miguel, yo siento que el departamento de Arauca está fracturado precisamente por discursos políticos que generan más dudas que certezas, sobre todo porque están primando intereses. Yo entiendo que cada campaña tenga su interés político y económico, ¿sí? Pero siento que están utilizando las redes sociales a partir de anónimos para confundir la gente. Incluso algunos en medio de su desconocimiento replican esta información como si fuera cierta. Incluso me extraña que personas por lo menos que conocen de los procesos, que han sido candidatos, y lo digo a nombre propio, porque lo vi compartiendo eso, me parece a mí que es injusto que lo haga porque ponen una grabación del día domingo, lo editan muy bien y ponen a decir de que Manuel Pérez gana por una cantidad estrecha de votos, cuando realmente nunca fue así, ¿sí? Y confunden al electorado cuando se está haciendo el escrutinio. Agradezco yo el trabajo que ha venido haciendo la prensa independiente y también los medios de comunicación aquí en Arauca, que han estado pendientes también de los escrutinios. A los compañeros de verdad que se han interesado por conocer un poco más, por el hecho de conocer por qué las matrices mías en matemáticas dan esa votación y por qué las bases de datos de la registraduría están arrojando esos datos. Sí, yo tengo acceso a los datos, es cierto, Miguel. La sensación de la gente es que como ya hay un resultado en el preconteo que es diferente al que de verdad estuvo en las urnas y que se ha evidenciado que siempre fue así y que desde un primer momento ganó Renzo Martínez la gobernación del departamento de Arauca, es clave que lo del tema del fraude se va a repetir 1, 2, 3, 4 veces. Y eso depende también del grupo político y de la nobleza política del grupo. Yo entiendo que los candidatos son muy buenas personas, pero sus grupos de trabajo también inciden en la capacidad que traen esto. Conozco a Manuel, conozco a Renzo, a Manuel Calderón también, a todos los que se postularon en esta elección. Sin embargo, lo que digo, depende también de los equipos de trabajo, y siento que los equipos de trabajo algunas veces no obedecen las directivas de su jefe y quieren también como congraciarse con él. El tema de los abogados, lo voy a decir de esa manera, los abogados buscan su negocio, Miguel, y ellos llevan al cliente hasta las últimas para ellos no perder sus pretensiones económicas y de negocio.
En eso sí nos diferenciamos los politólogos de los abogados, en que nosotros le decimos el caso está perdido desde un principio antes de que esto, y esto le dice está perdido cuando ya falta la última declaración del juez y lo lleva enredado en ese momento, ¿sí? Entonces esa es una diferencia grande. ¿Qué pasa en esta situación? Yo siento que la gente tiene que empezar a creer en la información institucional, ¿sí? Vamos a tener un escenario político convulso. Algunos ya están hablando de demandas, algunos ya quieren hablar de destituciones cuando ni siquiera se han entregado las credenciales, quieren sembrar incertidumbre y generar trabas legales. Yo siento que aquí hace falta un gran pacto por Arauca, hace falta una mesa de concertación. Aquí hay que despojar los egos, los odios y sobre todo hablar de un tema de paz y reconciliación. No solamente la paz viene del desarme de los grupos armados, ojalá el ELN en esta ocasión tome el camino democrático como lo hicieron las FARC y ojalá que el Estado central de las disidencias de la FARC también se sienten y tomen esa vía democrática, porque se ha dado cuenta la gente que a partir de la votación pues exige ese derecho de moldear su destino. Y eso pasó en esta elección, mucha gente salió en un aguacero terrible aquí en Arauca, salieron en Saravena, en Fortul, en Tame, bajo la lluvia, bajo el clima, como quieran, pero mostraron su posición. Y yo siento que esa es la manera de hacerlo. Si lo hace la gente, ¿por qué los dirigentes políticos del departamento son tan mezquinos y siguen hablando de cosas como si estuviéramos hace 20 años atrás? Hace 20 años, Miguel, William y los oyentes pasamos unas épocas terribles. No solamente por el tema de la violencia de las guerrillas, también por la violencia del Estado, ese terrorismo de Estado que capturó a más de una persona por pensar diferente y al final terminaron pagando cuantiosas sumas que el Estado está todavía pagando en en demandas contra el Estado por capturas ilegales. Entonces hay que empezar a despojar esos egos. En el panorama político sale fortalecido un grupo pequeño del Partido Liberal que respondieron a la campaña de Renzo Martínez, que están en los municipios de Saravena, Fortul y Arauquita, debilitados totalmente en Tame y en Arauca. Que arrancaron como divididos, ¿no? Sí. Y termina precisamente mal el directorio municipal del Partido Liberal en Arauca. Mal la estrategia de Germán Rosso en dirigir la campaña, ¿sí? Y la verdad, pues Germán montó muy buena lista a la asamblea, fue la mejor, montó las mejores listas a los consejos en los municipios, fueron las mejores, pero con el tema de las candidaturas y el trabajo coordinado con la candidatura de Renzo Martínez, pues se vio que por poco Arauca es la que derrota a Renzo Martínez, ¿sí? En lo de Tame ya era previsto, pero la diferencia en Arauca fue casi más de 8.000 votos y casi le deja la victoria a Manuel Pérez. Es más, el municipio de Tame en el área rural, donde precisamente le otorga la victoria a Miguel Bastos, se la da también de alguna manera una votación alta y gana Renzo Martínez por 1.000 votos de diferencia a Manuel Pérez en eso. O sea, la victoria de lo que es Renzo Martínez se la debe al área rural de Tame y a las mesas que fue sacando en Arauca y que le rescataron esos votos. Fue una ventaja mínima. ¿Cómo queda también el Centro Democrático? Fortalecido, a pesar de haber perdido la elección. Sí, tiene 40.000 electores, ¿sí? Y tienes la posibilidad de montar un candidato a la Cámara de Representantes en la próxima elección. Sí la tiene, William, claro que la tiene. Salió fortalecido el directorio municipal, salió fortalecido el directorio departamental y tienen 20.000 votos de arranque para una elección de Cámara de Representantes y tener un candidato. Y se evidencia que el Centro Democrático en Arauca, por muy malo que sea el candidato, tiene opciones de pelear. Y las alianzas que hicieron en Arauca con Nueva Fuerza Democrática, que es el lado B de Centro Democrático, el pastranismo, y el hecho de haber jugado con William Cárdenas en Tame, ¿sí? El hecho de haber tenido candidatos en Fortul, en Saravena, en Arauquita, que si bien no tuvieron una votación alta, sí sumando esa votación usted tiene casi 10.000 votos mal sumados y que para una próxima elección pueden ser vitales a la Cámara de Representantes e incluso pueden fortalecer la candidatura de Vicente Carreño otra vez al Senado si sigue trabajando la elección como la hizo el año anterior. Para el caso de Cambio Radical, la derrota contundente y el fracaso de Lina María Garrido, le queda solamente 3 años y ya no más, y Cambio Radical tendrá que recomponerse y mirar. En las elecciones a la Asamblea Departamental fue el partido más votado en Arauca,
¿Pero por qué fue? Porque era el ala más dinámica y era el ala no dependiente de Lina Garrido coincidencialmente, y que son personas que han hecho su trabajo, Dumar Sebastián Sánchez y Mercedes Rincón, y el candidato pues de la Casa Castillo. Entonces son los tres que jala la lista, pero los candidatos demás que monta Lina Garrido terminan siendo totalmente un desastre, ¿sí? Y eso hace que la lista quede en tercera posición, incluso por debajo del Partido Verde, que sacó una excelente votación gracias a Fernando Ramírez y Maricel Ortiz, ¿sí? Entonces uno ve que todo el tema de reconfiguración política se va a dar para las próximas elecciones de Congreso. Falta mucho, pero ya se está decantando ese tema. ¿Qué va a hacer el Partido Liberal? Reconfigurarse. Esas alas del Piedemonte, de Saravena, Fortul y Arauquita van a salir fortalecidas y tendrán que poner un candidato en la lista de la Cámara de Representantes, ¿sí? Se demostró que la alianza de muchos partidos, como en el caso de la alcaldía de Arauca, no funcionó. Usted se llevó los logos, pero la gente no se la llevó, no se llevó la votación. Usted tampoco puede decir que dentro del análisis el tema de llaves se fortalece, ¿no? Usted trabaja llaves cruzadas. Mire, así terminó trabajando Centro Democrático con Nueva Fuerza Democrática y con Andrés Padilla. Usted trabaja cruzado, usted va por su elección a gobernación. Y en eso sí le digo yo que fue muy inteligente Pato Tobar, Guzmán y Julio Acosta, que supieron tener los dos candidatos y ellos dijeron vamos a poner 18.000 votos en Arauca con estos dos candidatos, y fue la cifra exacta que se la colocaron. Yo lo puse en duda en un momento, pero ellos sí la tenían clara con respecto a la votación. Estamos en el programa Al Aire, tenemos en nuestra mesa de trabajo al politólogo Simón Cedeño. Simón, quisiera preguntarle, ¿qué análisis hace usted de esta intervención de Germán Rosa? No, Miguel, lo que veníamos hablando, la reconfiguración del Partido Liberal, acercar figuras claves dentro de la elección, dentro de la reconfiguración del partido. También le toca hacer una configuración con los liberales disidentes, ¿no? El grupo disidente liberal, pues que estuvo en la campaña con Renzo y que llegó por ese momento, pero que al final de cuentas tienen que hacer buenas migas con el representante Rosso. El caso del grupo liderado por Patricia Jaimes también tiene que hacer buenas migas ahora con ese grupo que lidera Juan Cuenza, que si bien está en Nueva Fuerza Democrática, termina siendo parte del Partido Liberal desde su base, ¿no? También mirar y replantear el papel de las juventudes liberales. Rosso la tiene clara, sin embargo, siento yo que estos 3 años tendrán que ser de un liderazgo sostenido, porque precisamente la fortaleza del Partido Liberal es su diversidad, y él tendrá que hacer una lista muy fuerte donde él le tocará competir por su credencial en la próxima elección. Que no haga lo que hicieron algunos en Cambio Radical, que hicieron listas débiles después de estar montados como representantes para tratar de ubicarse, y terminó siendo peor invento posible toda esta situación. Yo lo que les vengo diciendo a todos, empiezan las reconfiguraciones, por lo menos en el Centro Democrático tendrá que estar un ala mucho más moderada en el discurso, y el liderazgo tendrá que tomarlo por lo menos una persona como Luis Emilio Tobar, que creo yo que es la voz autorizada del Centro Democrático, ¿no? Pues acompañado pues por una directriz moderada como la tiene la señora Sirenia Saray, y dejar un poco más esas alas pura sangre, porque resulta que parte también del no crecimiento total de Manuel Pérez termina siendo ese discurso estigmatizante, y por eso los habitantes de Arauquita, Saravena, Fortul, de parte de Arauca y de Tame, que se sienten estigmatizados por ese discurso del uribismo puro sangre, a pesar de ser Manuel de Tame no le votaron, y a pesar de conocerlo y decir que es muy buena persona no le votaron por las estructuras de partido. Es algo curioso, pero sí toca buscar esos caminos de reconciliación, Miguel. Y hay que buscar eso, bajarle la presión al tema. Si los líderes políticos, en el caso de Rosso, que ha sido muy cabeza fría en estos momentos, que no ha segmentado la población, yo creo que ese es el ejemplo que tienen que seguir todos, ¿sí? Un discurso moderado, un discurso reconciliador, un discurso realista. Y por eso yo digo que por lo menos en la campaña del Centro Democrático debe bajarle los ímpetus. Incluso no veo que en la campaña el discurso, por lo menos de Clara Godoy, siguió siendo la anticorrupción, ¿sí? Hasta cierto momento trató de pasar la línea de lo ético, pero se mantuvo en esa línea, y en vez de ella ser mucho más explosiva terminó siendo moderada, y eso le permitió crecer votos en Arauca y llegar casi a los 8.000 votos cercanos a Manuel Calderón Sánchez, ¿sí?
Manuel Calderón fue muy moderado, le faltó tiempo, le faltó fuerza para poder tener, como dice, mayor reconfiguración, y esos votos que están en el pacto histórico, o lo que quedó de la alianza del pacto histórico en Arauca, que fue la UP, el Partido Comunista, Comunes y demás, que estuvo en esa lista, tendrá que buscar también formas de cómo jugar la próxima elección, mirando los otros partidos de coalición. Termina muy fuerte el Partido Verde. El Partido Verde termina siendo una opción. El mapa se configura en un aspecto de centro, ¿no? Yo lo llamo centro acomodo, porque se acomoda según la posición. Se acomoda en este momento a la posición del gobierno de Gustavo Petro en las condiciones de paz y reformas, pero no se acomoda con temas de alguna manera muy susceptibles al gobierno local, ¿sí? Al desarrollo de las elecciones locales. Entonces ese centro acomodo permite que la gente vea que sí es posible llegar a un punto de acuerdos, de mínimos vitales, para poder tener un entendimiento claro con algunas cosas y algunas políticas locales, claro está. Simón, quiero preguntarle del panorama con el que nos podríamos encontrar el próximo año frente al Consejo de Arauca, ¿no? Y de cómo podría darse esa dinámica con el alcalde Juan Cuenza. Yo siento que Juan va a llegar a un punto donde tiene que hablar con todos, ¿sí? La bancada liberal que gana las elecciones no estaba de lleno en la campaña de Diana Galeano, eso es un punto a favor de esos concejales. Hablo de Juan Manuel Salguero Ávila y de Pérez Molina, que son los candidatos que menos dependieron de la campaña de Diana Galeano, ¿no? En el caso del Consejo de la U estaría Mira, que siempre ha jugado línea independiente y se ha declarado siempre independencia, pero que trabaja por las comunidades, y en eso se va a encontrar mucho con Juan Cuenza. El partido de la Único Cruz no tiene experiencia como tal, pero buscará de alguna manera tratar de ser la oposición a Juan Cuenza, porque precisamente toca áreas de la juventud divergente a esa posición, ¿no? Tendría como tal, Cambio Radical tendría una posición muy similar a la del alcalde Juan Cuenza, ¿no? Estos concejales de Cambio pues irían a trabajar, por lo menos Freddy Martínez Pachín trabaja por el campo, iría también por esa misma posición y empezaría a jugarse las alianzas. Creería yo que casi la mitad más uno del consejo ya entra con Juan. Juan llega con una bancada aliada. Le van a aprobar obviamente el plan de desarrollo, le van a aprobar el presupuesto para que tenga herramientas de trabajo, pero mirará a ver cuáles van a ser los estilos de trabajo. Conociendo más o menos las comisiones de empalme de Juan, podríamos mirar cuál sería la relación con el consejo. Hasta el momento no he tenido como tal, dijo que iba a llevar gente nueva, pero siento que su equipo de trabajo de campaña va a cambiar, tiene que cambiar, porque una cosa es la campaña y otra cosa es el gobierno. Si usted lleva gente a aprender al gobierno, gente joven que va a aprender al gobierno, pues obviamente se pasan 2 años y chao. Pero si usted lleva gente joven con una experiencia y que con un conocimiento más amplio al gobierno, puede ser que esto demore menos de un año acompañado con gente de experiencia. Yo sé que Juan no va a cometer el error de irse solo, sino va a tener gente de experiencia alrededor que le ha permitido llegar. Incluso había gente mayor, gente con experiencia que tenía Juan detrás, bambalinas en la campaña, que le estaban generando pues de alguna manera puntos de opinión para que aterrizara, y efectivamente lo ganó, como es el cuerpo docente de Arauca, le votó en su mayoría Juan, como es el cuerpo de algunos profesionales que no tenían oportunidades y que han venido trabajando por prestación de servicios, también le votaron a Juan. Entonces esa es la idea que yo tengo de que va en el consejo. El consejo tiene que también facilitar. Este consejo municipal que sale tuvo un desgaste enorme, y fíjate que los que aspiraron a asambleas, en su mayoría todos se quemaron, sí. Y la mayoría de Arauca todos se quemaron, o sea, no hubo ninguno para rescatar. Los 2 que repitieron fueron los que repitieron con mayor votación. Freddy Martínez, con una votación excepcional, 1. Juan Manuel Salguero Ávila, también que repitió 2. Y Leonzo Araujo, 3, que tuvo esa oportunidad de repetir con muy buena votación, ¿sí? Entonces uno ve que ahí hay un espacio en los que han trabajado bien y se les ha reconocido el trabajo de la comunidad, se los reconoce. A mí me decía la gente de la Sabana, es que aquí los que han venido son Pachín, Leonzo y Juan Manuel Salguero. Las viejitas de Arauca, las señoras, es que Juan Manuel Salguero es el que ha estado pendiente del hueco, de la luz, del agua, no sé qué, pero no pagando recibos, sino que todo funcione más eficiente. Fue el único que le dijo al alcalde tal cosa, es el único que ha hecho de esto, el único que confiamos. Entonces, si uno ve la configuración de las personas que están en las listas, pues vamos a tener un consejo un poco más dinámico, nuevo, por lo menos figuras nuevas. Viviana Díaz Ramírez,
de Nueva Fuerza Democrática. El tema de la mujer, la única mujer que quedó, ¿sí? La otra mujer que estuvo cerca fue Paula Caicedo, la de la ferretería aquí de Pedronel, que hizo una campaña excepcional y se ahogó, dirían los costeños, con 720 votos en su primera intención. O sea, también hay valores nuevos que quedaron por fuera, pero que vienen también siendo parte de un proceso y los políticos tienen que llamarlo. El partido de la U se renovó en una lista de jóvenes que tuvieron unas votaciones que, si usted las suma todas, fueron los que le permitieron tener las 2 curules, ¿sí? Y aún no estando Lionzo, hubieran tenido las 2 curules. Es algo matemáticamente que lo hemos hecho en el simulador de Excel. Entonces, tenemos valores nuevos como Viviana Díaz, que trabaja por la mujer, ¿sí? Y que abanderó el tema de los LGBT también. Tenemos el caso de Johnny Cay, compañero de la radio, que pasó precisamente y que tiene una muy buena voluntad de trabajo y que le gustan los emprendimientos, y que desde el trabajo de la Fundación El Caraván conoció la necesidad y sacó muy buena votación Johnny Cay, ¿sí? Simón, Señor. quiero que hablemos un momento, para no dejar por fuera el tema de la asamblea. Sí, claro. Esa composición de la asamblea, ese panorama político con la que va a quedar la Duma departamental, porque vemos que fueron 3 liberales, 2 verdes, 2 de Cambio Radical, 1 de la U, 1 de Centro Democrático, 1 de ASI, y el 11avo, pues no se sabe todavía, porque puede resultar el que pierda las elecciones a la gobernación, que puede ser Manuel o puede ser Renson, según nos basamos en los escrutinios ya finales, cuando ya se sepa el escrutinio final, o podría entrar esta candidata liberal. ¿Cómo queda compuesta esa asamblea en términos políticos referentes a la gobernación? Queda un balance de respaldo total a la nueva administración en caso de que llegue Renzo Martínez, ¿no? Si todos se mantienen las auxiliares y de los escrutinios auxiliares y municipales, tendría una buena composición. Mire, Alexa Quirife fue una de las diputadas más votadas precisamente por el trabajo que ha venido realizando, Miguel. Y no es gratuito el trabajo de Alexa. Es un trabajo rural, es un trabajo de campo, es un trabajo que ha venido haciendo y que verdaderamente ayuda, ¿no?, al desarrollo de algunos impulsos, incluso el tema de algunas ordenanzas de carácter comercial. Hernán Camacho, exalcalde, ha venido trabajando precisamente desde hace ya más de 12 años en este tema. Sale de la rama judicial y se vuelve secretario de gobierno de Pérez Hernández, pasa a ser alcalde y empieza ese trabajo de contar una persona profesional que se ha ido presentando, señor. Mire, Simón, que Alexa sacó más votación que el mismo Hernán Camacho, ¿no? Porque ella fue secretaria de gobierno cuando Hernán. Sí, y fue la candidata de Camacho a la asamblea. Y muchos decían, el grupo de Camacho, no, ella armó su propio grupo con su esposo, con Pavita, y empezaron a trabajar. Y empezaron a trabajar también la gente de Hernán Camacho por Hernán Camacho, y nunca se tocaron esos grupos, nunca se trastocaron los votos, crecieron hacia votos nuevos. Y Elías Rojas Becerra, también de Tame, pues tocó los otros votos que había. Mucho voto tameño, mucho diputado tameño, ¿sí? También quedó fuera Paolo Abril, quedó por fuera Bajeón, Raúl Bajeón, muy buenos candidatos, buenos prospectos que vienen madurando poco a poco. Sigue también por lo menos los 2 del Verde. Eso es Fortul. El municipio de Fortul tiene esta representación y nos muestra que la votación de Fortul, si se une, sacan 2 diputados. Claros, y en el mismo partido, William, es que es lo curioso, es un fenómeno curioso, y estos son de tendencia a trabajar con Renzo Martínez. Los 3 primeros también podrán trabajar con Renzo porque es su partido. Cambio Radical igual, Dumar Sebastián, con apoyos grandes, pues obviamente tuvo esta votación, la mejoró, pero también es su trabajo y su originalidad con el sentimiento araucano de Arauca Capital. Siempre cargaba las camisetas de araucano, soy araucano 100%, entonces logró sacar estos voticos y recuperarlos. Mercedes Rincón, un trabajo de toda la vida, sembró y recogió. Y siento yo que el trabajo de Mercedes en esta campaña fue mucho más sencillo. Miguel no gastó tanto afiche, tanta cosa, no. Mercedes se dedicó a hacer casa a casa, visitas, visitó a los amigos y fueron los amigos de Mercedes la que la llevaron. O sea, Mercedes tiene casi 3.000 amigos en el departamento de Arauca que le votan.
y que ella también está proclive a trabajar junto con Dumas Sebastián por el nuevo gobierno. Pablo Emilio Rojas Palma, excelente hoja de vida, un muchacho que ha estado siempre en el sindicato, en los derechos laborales, obtiene esta curul precisamente luego de una lucha, y a pesar de estar dividido el sindicato apoyando a dos candidatos, Pablo llega y reforzó el trabajo comunitario, incluso tenía muy buenas llaves de trabajo, incluso Paula Caicedo, que la acabo de nombrar, lo acompañó aquí en Arauca y le ayudó a sumar sus votos porque era su llave en la lista. Y fue muy inteligente esta vez de utilizar esa herramienta, cosa que no había hecho hace 4 años atrás, y le funcionó. Seguramente va a trabajar con Renzo Martínez, se identifica mucho con su pensamiento y lo va a hacer. Andrés Mauricio, colega, amigo de nosotros, repitente. Muchos no lo daban, incluso yo lo ponía en peligro, pero siempre lo ponía encima de Paolo por la experiencia. Un mensaje del Centro Democrático moderado, aterrizado, muy demócrata, muy decente, un voto muy decente, similar al que tiene este chico, el concejal Atalla, ¿no? Se me hace muy parecido, este chico Atalla, concejal del Centro Democrático, decente, poco explosivo, contrario a Felipe Palencia, que es explosivo, ¿no? Él es decente, aplacado, a la gente le gusta eso. Hay gente que le gusta eso, le gusta la reflexión. Me parece una persona que es consciente y irá a hacer la oposición, obviamente, porque va a quedar como partido oposición, pero apoyará lo que tendrá que hacer, ¿no? En ese momento. Y el último, Orlando Ardila Traslaviña, aliado estrecho de Renzo Martínez en Arauquita, en el sector rural, y va a ser otro motor también de trabajo con Renzo. Renzo tendrá prácticamente el 100% de la asamblea trabajando con él, excepto pues obviamente también el de oposición. En el caso de subir Manuel Pérez Rueda a la curul, que muy seguramente lo hará, también será una oposición constante, ¿no? Así como lo hizo en el Consejo de Tame. Él es muy buena oposición. Él es muy buena oposición y estará haciendo buena oposición desde un punto de vista explosivo, pero muy mesurado en el lenguaje, ¿no? Cosa Simón, muy diferente a partes del equipo de él que son explosivos y agresivos, ¿no, Miguel? Simón, han estado las redes sociales, mejor dicho, moviéndose bastante en el Facebook de Al Aire Noticias, y recibimos un mensaje que quiero transmitírselo a usted, Simón, de parte del exalcalde de Arauquita, Pacho Vargas. Le dice, y quiero transmitir el mensaje textual: comentarista Simón, le dice, con las evidencias de trashumancia electoral sobre la frontera del río Arauca, tanto el Puente Páez y los más de 30 pasos de canoas a lo largo del río desde Puerto Contreras, ¿usted considera que el ELN pudo haber hecho injerencia o no en las cifras electorales? Pregunta Pacho Vargas. Pues, ¿qué puedo responderle, Pacho? Yo siento que el ELN nunca mostró ni en redes sociales ni en Twitter que está haciendo campaña por alguien, ¿no? Ellos son un partido político en armas, ¿no? Porque ellos tienen estatus, están en negociación. Nunca los vi haciendo campaña política, no puedo evidenciar lo contrario. Ya las demás suposiciones pues quedan pues al entendimiento como tal de cada quien. Pero en el caso de evidencias que hayan hecho trasteo de votos, que hayan hecho alguna cosa, no los defiendo ni los ataco, no hay evidencias de que eso lo haga, y yo solamente tengo comunicación de lo que ellos sacan en las redes sociales a través de Twitter, ¿no? Que ellos tienen sus propias cuentas, Antonio Comandante y Frente de Guerra Oriental en Twitter. Entonces yo nunca los vi haciendo campaña por uno por el otro. Siento que esas son dinámicas de análisis que se hacen en contexto, pero hasta el momento no, porque no, la verdad no desconozco precisamente qué hace la organización del ELN en torno al tema político. Ellos mismos se declararon en cese de hostilidades, lo mismo que las disidencias del Comando Central de la FARC, y nunca pues expresaron ninguna intervención, ¿no? Me hubiera preocupado si hubieran quemado alguna urna como lo hacían antes, hubieran agarrado los votos de las mesas del sector rural, o hubieran entrado a la registraduría de algún municipio a hacer una zonada, qué sé yo, un acto pues delincuencial que atente contra el derecho internacional humanitario o el derecho de la gente, pero la verdad desconozco el tema, como si pasan o no pasan en canoa, no sé, porque la verdad no me consta esta situación, Miguel, y la verdad, Pacho, perdóneme no responderle, pero la verdad no puedo responder lo que no sé. Simón, ahí entonces queríamos en este programa
tenerlo para que nos ayudara a hacer un análisis político de lo que ha ocurrido. Creo que hemos tenido todas las voces en el programa, tanto de un lado como del otro. Tratamos siempre en este programa, Simón, de ser muy equitativos, muy balanceados en la información, tratar de no apasionarnos, sino simplemente llevarles a los oyentes, a los televidentes, información que tenga que ver con uno y con el otro, siempre manteniendo un equilibrio, y creo que esa es la tarea fundamental del periodismo, y agradecemos de verdad por haber estado con nosotros, por ayudarnos a comprender un poco más esta situación compleja de los escrutinios, y agradecerle, Simón. Miguel Alberto, usted muchas gracias, a William y a Ray, el equipo técnico de Al Aire. Me gusta esta posición que ustedes han tenido con el manejo periodístico, han sido muy equilibrados en la información, hemos tenido las dos caras de la moneda, ¿no? Y bueno, eso es lo importante, que en el juego de la democracia también desde los medios de comunicación, desde esa labor social de los medios, tengamos la oportunidad incluso de escuchar comentarios de la audiencia. Y de verdad que nos interesa mucho eso, y le agradezco el espacio. Sé que a algunos no les habrá gustado los análisis, pero bueno, estamos para eso, para empezar a crear conciencia y crear capacidades en la gente para que tenga las herramientas necesarias para reflexión. Al Aire Noticias, al aire.